tengo otra variable que está en trimestres y necesito que las dos se expresen en la misma frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, suponga que yo quiero hacer un modelo en donde y es igual a más bx, pero resulta que los datos de y tienen una frecuencia temporal, que puede ser, por ejemplo, una frecuencia mensual, por ejemplo, y x, que por ejemplo tiene una temporalidad, pero que su temporalidad, por ejemplo, es semestral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que como yo tengo datos para y mensuales, voy a tener muchos más datos para y, pero voy a tener pocos datos para x. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debería hacer un investigador? Tiene que transformar estos datos que tiene aquí, ¿cierto?, semestrales, tiene que llevarlos a una frecuencia menor, que es una frecuencia, en este caso, mensual. ¿De acuerdo? Aquí viene el problema, porque ¿qué es lo que aplicaríamos siendo empíricos en una situación? Pues diríamos, si aquí tenemos una data que se encuentra en una frecuencia de semestre y lo que a mí me interesa es llevarla a una de meses, pues aplico método uniforme. Entonces tomo este dato y lo divido entre 6. Pero si hago eso, lo que voy a generar es una constante. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Si yo tomo este dato y lo divido entre 6 para poderlo sincronizar con esta otra data que está mensual, lo que voy a hacer es generar una constante. Entonces no me funciona el método uniforme porque es crear una constante. Y ustedes, por su econometría básica, por la econometría número 1, saben que uno de los supuestos, que parecería más elemental, pero que es un supuesto que hay que tenerlo en cuenta, es que las x y las y en realidad, o en general las variables deben variar. O sea, no pueden ser constantes. Entonces, si usted aplica método uniforme, estaría generando una constante. Entonces, hay una serie de métodos estadísticos que, teniendo en cuenta el comportamiento de toda la serie, entonces lo que hacen estos métodos es decir, bueno, listo, tomemos esta serie de x, ¿cierto? Esto es el tiempo y esta es la escala de la variable, entonces grafiquémosla y supongamos que esto está en semestre. Me dice, yo le voy a crear una variable alterna que sería el compilado de esa variable, pero con una expresión, una desagregación temporal inferior a la original. ¿De acuerdo? Entonces él hace una simulación con base en toda la serie negra que tengo yo aquí y genera una serie alterna, que es la serie verde, que sería la misma información pero con una desagregación en frecuencia mucho más pequeña. Ahora, de entrada, antes de aplicarle R a esta técnica, porque esto lo vamos a hacer en R, antes de hacer eso, por favor, tengan muy en cuenta que hacer esto es hacer una cosa que se la van a criticar. Y el primero que se la va a criticar es el profe Julio. ¿Por qué? Porque usted va a estimar el comportamiento de una serie que, si bien ya no va a ser una constante, porque no le va a aplicar método uniforme, usted va a reemplazar la data original, que es el dato del semestre, por otra data artificial, que es la data creada a partir de esa información en su expresión mensual. Y eso está violando, de alguna manera, un componente de las series de tiempo. Ese componente de las series de tiempo que se estaría violentando es el que le corresponde a la estacionalidad. Entonces, el gran problema o la gran crítica que va a implicar este método de desagregación temporal es que usted le va a pegar a la estación porque prácticamente la va a violar, o sea, no la va a respetar para nada, o sea, va a hacer de cuenta que eso no existe. Y ese es el problema de hacer esta desagregación, ¿de acuerdo? O sea que la técnica existe, de hecho hay varios académicos que han propuesto diferentes técnicas, pero cualquiera de esas técnicas, cualquiera de esas, tiene el mismo problema, de la más sencilla a la más sofisticada,
Todas tienen el problema de que le violan a usted la estacionalidad de los datos, ¿de acuerdo? Y por ejemplo esto se les puede presentar con series que son importantes, como por ejemplo la serie de crecimiento económico. En Colombia nosotros tenemos a nivel agregado la serie de crecimiento que la da el DANE con una frecuencia mínima de trimestre, ¿de acuerdo? Pero si usted se pone a revisar los datos de inflación tienen otra frecuencia, que es la frecuencia mensual. Entonces usted quiere cruzar, ¿cierto?, el crecimiento económico y el tema de la inflación, que ahorita está disparada, por cierto. Eso ya lo hablará el profe de macro. Usted tiene que las dos series no tienen la misma frecuencia. Entonces usted empieza a hacer, llamémoslo así, innovaciones. Porque usted dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que me queda más fácil? Pues tomemos el último dato de la inflación del año o del trimestre y con eso va empatando las series, ¿de acuerdo? Que puede ser un camino, si es inflación acumulada, puede ser un camino, pero es posible que usted también se vea la necesidad de mirar cuál sería el comportamiento del crecimiento económico si este tuviera una frecuencia mucho más pequeña, ¿de acuerdo? De todas maneras, como técnica auxiliar para esos problemas en los que se quiere mirar, por ejemplo, esta inflación, yo utilizaría no el PIB clásico, sino que ya utilizaría el índice de seguimiento de la economía, que se viene con una frecuencia mensual, y entonces salgo del problema. Pero eso no quiere decir que al tener esa capacidad de salir del problema, porque tengo esa suerte de que existe otra estadística diferente al PIB, se les vaya a generar a ustedes también, así que pueden necesitar en algún momento hacer desagregación temporal de la serie. Sí. Con respecto al caso contrario, digamos, usted tiene un modelo y una variable que es mensual, ¿no?, y otra variable que es diaria. Para convertir la serie diaria, ¿sería promediarla entre 30 o qué sería lo más pertinente en ese caso? Eso sería lo contrario a la desagregación, ¿no? Depende de si la serie tiene algún comportamiento acumulado. Por ejemplo, hablemos de la TRM. La TRM la puede obtener usted diariamente y supone que usted quiere hacer un análisis de la relación tasa de cambio e inflación. Entonces la inflación no la va a tener diaria, la va a tener mensual. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer usted? Ahí es un poco más sencillo porque usted puede decir último dato registrado en el mes. No necesita hacer un promedio, porque usted dice, bueno, a mí me interesa cómo quedó al final del mes, porque la voy a cotejar con inflación, y la inflación es el acumulado del mes. Pero fíjate que allí la decisión de tomar el último dato es porque yo tengo que el dato de inflación del mes refleja precisamente el acumulado de todo el mes. En tanto que si tú tomas la TRM del último día del mes, pues ahí hay una cierta casuística y tú puedes decir, bueno, no es necesariamente un acumulado, sino que fue el último día del mes que así quedó. En ese caso, tú podrías decir, bueno, me parece que no es representativo, entonces yo voy a utilizar una media, ¿cierto? Eso sí, si la distribución de esa data es normal, puedes tomar la media, si no tendrías que revisar si existe una mediana, si no es normal. Y tomar ese como el dato para poder equiparar las dos series, ¿de acuerdo? Pero ahí también tendrías que revisar estadística descriptiva, repito, aplicar una prueba de normalidad dependiendo de la cantidad de datos. Si es normal, se va con promedio y no hay problema, puedes aplicar esa técnica y nadie te la va a cuestionar si es normal. Pero si no es normal, entonces tendrías que acudir más que al promedio, a una mediana como medida de centralidad, ¿de acuerdo? Eso sería lo más aconsejable. Pero ahí es más subsanable, es decir, más tranquila la situación porque la puedo solucionar a partir de promedios y de medianas. Pero lo otro es más complejo porque tendría yo que llenar los huecos de los datos que faltan. Y entonces eso es lo que vamos a ver, cómo se llenarían los huecos. Ahora, estas técnicas no es que se utilicen tanto para el caso que estoy comentando. Se utilizan más es para rellenar huecos o datos perdidos. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tengan series en donde les falten datos, ustedes pueden utilizar esta técnica para rellenar huecos. ¿De acuerdo? Es donde yo le vería que puede ser más útil. Entonces, permítanme, yo reviso acá
porque pues este tema, la verdad yo iba a arrancar era con panel de una vez. Entonces déjenme ver dónde tengo el de desagregación. Fíjense que no lo tengo acá a la mano.